Paz a vosotros, amados hermanos, siempre es un gusto y placer saludarles por este medio y desear que la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu sea en cada uno de ustedes. En esta ocasión, para compartirles la guía para la predicación matutina del día sábado 29 de octubre del 2022, que lleva por título Deja que los muertos celebren a los muertos. El objetivo a cumplir en esta ocasión es mostrar el cuidado que los padres en la familia para evitar la contaminación espiritual, evitando participar de las festividades malignas de los muertos. La cita base se ubica en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 22, que refiere: y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En México, país donde vivimos, se ha hecho una tradición la festividad de los muertos, y quiero leer lo que esta celebración significa para quienes la observan, y en su página del gobierno mexicano, en el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, manifiesta lo siguiente. En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate, y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. De igual forma se colocaba comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podía llegar a sentir hambre. El Día de Muertos, en la visión indígena, implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. En esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende diversos significados desde filosóficos hasta materiales. Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos, los antiguos mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país. Trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario de México. La celebración del Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, ya que ésta se divide en categorías. De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a todos los santos, dedicado a los muertos pequeños, es decir, a los niños, y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. Cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a sus familiares a quien va dedicada la ofrenda, y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar. Asimismo, las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que en épocas indígenas tenía un gran significado porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte. La tradición también indica que para facilitar el retorno de las almas a la tierra, se debe esparcir pétalos de flores de cempasúchil y colocar velas trazando el camino que van a recorrer para que estas almas no se pierdan y lleguen a su destino. En la antigüedad, este camino llegaba desde la casa de las familias hasta el panteón donde descansaban sus seres queridos. Hasta aquí, esta reseña y remembranza de lo que es y significa las festividades de los días de muertos en México. Ahora pasemos a observar el objetivo del presente tema, que afirma que como padres debemos tener cuidado para que evitemos la contaminación espiritual de esta festividad pagana del Día de Muertos. En ocasiones, sin meditar en la envergadura de nuestras acciones, permitimos como padres que nuestros hijos
que reciben educación académica en las diferentes instituciones que acuden, se celebra el Día de Muertos y sin analizar lo que ello implica, permitimos que nuestros hijos participen en algo que consideramos inofensivo, que es parte de la currícula académica, que si no participan les bajarán puntos, que tendrán repercusiones por no tomar parte de las actividades que declaradamente muestran idolatría y fomentamos costumbres y actos que la palabra de Dios no sustenta ni permite, pues la palabra de Dios, aparte de ser clara, es viva y eficaz, contundente para manifestar el estado que guardan los muertos en el sepulcro. Pasemos a analizar lo que la Escritura manifiesta respecto a los muertos. Para nuestro Dios, la muerte es considerada como un sueño. Así lo expresó el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 11, cuando se entera que Lázaro había muerto. Dicho esto, díceles después: Lázaro nuestro amigo duerme, mas voy a despertarle del sueño. En este orden de ideas, el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 52, cuando un principal llamado Jairo viene para pedirle que pusiera su mano sobre su hija y ésta viviría. Al llegar a la casa de Jairo, les pide el Señor Jesús que se aparten de la muchacha porque no estaba muerta, sino que dormía. De igual manera, en primera epístola a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, manifiesta que quienes en este momento están en el sepulcro duermen. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, versículo 5 y versículo 6, nos da una gran enseñanza acerca del estado que guardan los muertos. Y dice la palabra de Dios: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tienen ya más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol. Con esta aseveración que da la palabra de Dios respecto al estado de los muertos, podemos enseñar a nuestros hijos que la festividad que el mundo celebra, referente a que los muertos regresan a sus casas y participan de las comidas que gustaban en vida, es una falacia y por lo tanto una mentira. También Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 39 confirma esta doctrina, que los muertos permanecen en sus sepulcros hasta el día de hoy y que nadie regresa al mundo de los vivos. La palabra de Dios dice: varones hermanos, se os puede decir libremente acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Como padres, debemos ser enfáticos y contundentes para que nuestros hijos no participen de estas festividades en donde se adora a la muerte. En este sentido, Job, que es muy categórico, perenitorio, convincente acerca de los muertos, y en el capítulo 7, versos 9 y versos 10, afirma: la nube se consume y se va. Así el que desciende al sepulcro no subirá, no tornará más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Con esta referencia bíblica tenemos elementos y herramientas suficientes para mostrar a nuestros hijos que los muertos no regresan a sus casas, a este mundo, y que están esperando en el sepulcro el pago de sus acciones, sean buenas o sean malas, como lo afirma la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. En este orden de ideas, el salmista David también corrobora y afirma que quienes descienden al sepulcro no pueden alabar a Dios ni bendecir su nombre. Ya no existe ninguna actividad que se realice desde el sepulcro. Así lo refiere el Salmo 88, versos 10 y 11. ¿Harás tu milagro a los muertos? ¿Levantarás en los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en la perdición? Esto es más que contundente, hermanos. No tenemos más que considerar que los muertos no se levantan, no resucitan en esta época, sino hasta que sea la segunda venida de Jesucristo para bendición, o resuciten en la segunda resurrección, cuando sea para condenación al término de los 1000 años. La epístola a los Hebreos capítulo 11, en los versículos 39 y 40,
Manifiesta que todos los baluartes de la fe enlistados en este capítulo nos manifiesta que permanecen en el sepulcro sin recibir la promesa, la corona de vida, para que no sean delanteros sin nosotros. Es por ello que la práctica de ofrecer ofrenda a los difuntos, de realizar caminos con flor de cempasúchil para conducirlos a sus casas, es una tradición pagana que evoca la idolatría, al paganismo, y va en contra de la enseñanza de la Sagrada Escritura. Job, en el capítulo 14, verso 14 y verso 15, realiza una meditación respecto a la muerte. Pongamos atención en lo que describe el verso 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Es decir, Job está confirmando que cuando morimos no podemos volver a vivir. Ahí se termina nuestra vida, la permisión que Dios nos da para vivir. Así lo confirma en el verso 15 que refiere: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste términos de los cuales no pasará, de tal manera que cuando acaba la vida no podremos retornar para convivir con nuestros familiares que aún permanecen vivos. Por último, quiero esgrimir lo que refiere el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 12, versos 6 y 7, donde menciona que el espíritu o hálito de vida vuelve a Dios quien lo otorga, y en ese proceso no hay marcha atrás, ni vuelve el hálito de vida a ocupar el cuerpo que tenía antes de que exhalemos. Esta enseñanza debe quedar plasmada en la mente de nuestros hijos para que no caigan en engaño ni en mentira, al considerar, porque las demás personas así lo hacen o lo festejan, quiere decir que es una verdad esta tradición. Debemos enfatizar que no es de esta manera y que la palabra de Dios condena, no ve con buenos ojos, considera pecado la idolatría. Amados hermanos, tengamos cuidado, ya que un poco de levadura leuda toda la masa y echa a perder la rueda de la creación, es decir, echa a perder el curso de la vida, echa a perder nuestra vida misma, y manifestemos a quienes no conocen a Dios que están en un error al creer que los muertos vienen a visitar a sus familiares en esta festividad de Día de Muertos. Dios bendiga a cada uno de ustedes y nos otorgue sabiduría y entendimiento para discernir las cosas conforme a su voluntad. Paz a vosotros, amados hermanos.